Buena tarde para todos los presentes. En Santiago de Cali, hoy, 2 de mayo del 2022, siendo las 2:32 p.m. ¿Me escuchan bien, cierto, Sí, doctores? sí. Bueno, La doctora, Sí, señor, digamos, estoy escuchando perfectamente. perfecto. Continúo. En cumplimiento de las disposiciones previstas en la resolución número 016 del 25 de mayo del 2020, artículo 2.1, proferido por la Procuraduría General de la Nación y acogidas por la Personería Distrital de Santiago de Cali en la resolución número 120 del 26 de mayo del 2020, nos encontramos reunidos a través de la plataforma virtual Meet para dar continuidad a la diligencia de audiencia dentro del proceso verbal adelantado contra Luis Alfonso Parra Sáenz en su calidad investigado dentro del expediente 238-219. La presente diligencia es presidida por el doctor Roberto Pérez Murillo, personero delegado adscrito a la Dirección Operativa para la Vigilancia y la Conducta Oficial, y en calidad de secretaria ad hoc, la persona que les habla, Andrea del Pilar Castillo Chávez. Señor personero, me permito informarle que no se encuentra presente el señor Luis Alfonso Parra Sáenz. En representación de él se encuentra la doctora Sandra Lorena Álvarez Castellón, identificada con la cédula de ciudadanía número 38-612-878 de Cali y tarjeta profesional número 139-986 del Consejo Superior de la Judicatura, quien se ubica en la carrera 154, número 1875, Casa 3, Unidad Bosques de la Viga. Número telefónico 315-602-0734 y correo electrónico salvares@alvarezblanco.co, en calidad abogada de confianza del investigado. Tiene la palabra, señor personero. en el día de hoy vamos a hacer lectura de la resolución número 7 de mayo de 2022, por medio de la cual se falla en primera instancia proceso disciplinario. Proceso con radicación número 238-2019. El objeto del pronunciamiento, la personería de Santiago de Cali en uso de las competencias consignadas en el artículo 178 de la ley 137/94 y en ejercicio de las facultades otorgadas y legales en el acuerdo municipal 0251-2008 a la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial, este personal delegado, una vez evaluadas las actuaciones que conforman el presente expediente de acuerdo al artículo 178 del Código Disciplinario Único, procederá a efectuar el análisis correspondiente conforme a las reglas de la sana crítica y con fundamento en el material probatorio legalmente aportado durante la actuación disciplinaria, y una vez concluidas las intervenciones se procederá verbal y motivamente a emitir el fallo de primera instancia, dentro del actual procedimiento verbal seguido para la época de los hechos, Ley 734 de 2002, contra el servidor público Luis Alfonso Parra Sáenz, identificado con cédula de ciudadanía 16-711-720, quien desempeñaba como director de tesorería en Cali, EICESP, para la época de los hechos. Sí, identidad del investigado. Se investigó la conducta del servidor público Luis Alfonso Parra Sáenz, identificado con cédula 16-711-720, quien se desempeñaba como director de la tesorería en Cali, EICESP, para la época de los hechos, quien tomó posesión del cargo de director código 905001 mediante resolución de gerencia de área financiera, resolución 000527 del 4 de julio de 2017, y por tanto sujeto disciplinable de esta instancia disciplinaria. La presente indagación tiene su origen con ocasión del informe denominado AGEI a la gestión fiscal de Cali, EICESP, modalidad regular vigencia 2018, correspondiente al despacho del hallazgo 44 de naturaleza administrativa con presunta incidencia disciplinaria, señalando que no se registró en sus estados financieros los compromisos causados a 31 de diciembre de 2018 por 1.277 millones, a pesar de haber recibido el bien y o servicio con sus respectivos soportes, entre paréntesis, factura y o acta de pago, en la vigencia, tal como relaciona en el cuadro número 1 el mencionado hallazgo. Los auditores le atribuyeron presunta incidencia disciplinaria por violación del régimen de contabilidad pública en cuanto a los principios de causación, revelación y medición. La presente actuación tuvo su origen mediante auto 489 de fecha 9 de julio de 2019. Este despacho ocupó conocimiento del asunto y ordenó la apertura de indagación preliminar de carácter averiguatorio
en contra de funcionarios de la entidad en Cali ESSP relacionados con posibles irregularidades en que se pudo incurrir el servidor público adscrito a ella. En desarrollo de la indagación preliminar mediante oficio radicado número 219-230-01-6791 de el 0208 del 2019 se solicitó información al señor Juan Carlos García, director financiero en Cali, para que allegue copia de documentos respecto del registro de los compromisos financieros causados 31 de diciembre de 2018. Mediante oficio radicado 219-440-122-292 del 2019 de agosto 8, el señor Juan Carlos García solicita ampliación del oficio citado sobre las cuales son los registros de compromisos financieros causados al 31 de diciembre de 2018, recibidos para bienes o servicios deben ser enviados para su conocimiento en folio 17. Mediante oficio 219-300-161-7811 de 1208-2019 se amplía la solicitud respecto a información y en respuesta a solicitud mediante oficio consecutivo 7627-91-2019 radicado del 219-244-01-27772 de 2019 se ofrece respuesta a esta dependencia y se anexa CD aclarando que lo solicitado es la relación de los compromisos financieros causados al 31 de diciembre de 2018 que cobra la vigencia fiscal del mismo año a folio 18. En virtud de lo anterior, se proviene auto de citación a audiencia ordenándose aplicación del procedimiento verbal contra el funcionario Luis Alfonso Parra Sáenz, identificado con cédula de ciudadanía número 16711-720, quien se desempeñaba como director de tesorería en Cali ESP, folio 5461. Se presentaron la versión libre y el disciplinado y los alegatos de conclusión de la apoderada de confianza del disciplinado que se resume de la siguiente manera. Respecto de la versión del disciplinado señala en su calidad de director de tesorería no le correspondía la elaboración de los estados financieros, siendo una responsabilidad de la dirección de contabilidad, por lo que no pudo haber omitido hacer un registro de los mismos, de acuerdo con la resolución número 00951-2011, que dice: Dirección de Contabilidad, Área Funcional, Administración, Dirección, numeral 10, preparar los estados financieros de la empresa y garantizar su confiabilidad y calidad. Por lo anterior, no puede hacerse responsable en mi calidad de tesorero de una presunta violación al régimen de contabilidad pública en cuanto a los principios de causación, revelación y medición. Es preciso tener en cuenta que mi profesión es economista, no contador, quien es el profesional del área financiera, quien por tener su tarjeta profesional es la persona indicada para ejercer el cargo en la empresa. Se sigue señalando en su versión libre: la dirección de tesorería a mi cargo informaba las fechas y requisitos que se debían de tener en cuenta para radicar las solicitudes u obligaciones de pago adquiridas por Encali EICESP, porque efectivamente los pagos de la empresa le correspondían al área. El proceso de causación de las facturas que se hizo en una vigencia posterior a la recepción de la factura no era responsabilidad del área a su cargo, sino que era responsabilidad de la Dirección de Contabilidad, tal y como lo indica la normatividad interna de Encali. Sigue señalando: el hallazgo de la Contraloría se limita a hacer una comparación de fechas entre la recepción de la factura y la causación sin analizar las justificaciones para que esto ocurriera. La misma Contraloría en su hallazgo determina qué área era la encargada de clasificar los 68 casos de análisis, ya que su cuadro lo titula, abre comillas, relación de gastos comprometidos no causados que debieron ser registrados como cuentas por pagar en la Dirección de Contabilidad, cierre comillas. Conforme a lo anterior, quien debió registrar estos casos como cuenta por pagar era contabilidad y no tesorería, si es que había lugar a ello. Las funciones del cargo de director son generales y están contenidas en la resolución número 0800 de 2016. Sin embargo, tienen que analizarse de manera integral con las responsabilidades de las áreas a su cargo que se encuentran escritas en la resolución número 951-2011, que describen detalladas qué funciones le corresponde a la estructura organizacional a folio 30 vuelto y 31 del cuaderno original. En la normatividad interna señala en su versión libre de Encali EICESP existen procedimientos claros que definen en el trámite de pago quién es el responsable de la causación conforme a lo que he explicado,
Yo en mi calidad de director de tesorería no era directamente el encargado de causar las cuentas por pagar y mucho menos de elaborar los estados financieros, de causar las cuentas de los estados financieros de la entidad, por lo que las presuntas irregularidades que se me imputan me son ajenas, ya que no era mi responsabilidad y tampoco responsabilidad del área a mi cargo y por tanto desconozco el trámite que se llevó a cabo con dichas cuentas. Como he explicado, la tesorería llegaban las cuentas por pagar una vez hubieran sido causadas por la Dirección de Contabilidad. La Contraloría en su auditoría simplemente se limitó a comparar las fechas en que la factura se recibió y la fecha de causación, sin hacer ningún análisis adicional, desconociendo que al cierre contable de una entidad es factible que se presenten situaciones que hagan que una factura sea glosada y por tanto no se pueda causar y pase a la siguiente vigencia como una reserva presupuestal. De manera diligente y preventiva, la gerencia financiera sigue su versión, preparó una circular en donde de manera clara explicó a los funcionarios de la entidad las fechas límites para radicar facturas y la expresa responsabilidad que asumía cada supervisor en caso de incumplir el cronograma. La mayoría de las facturas de los 68 casos revisados por la Contraloría fueron radicadas el 27 de diciembre de 2018, un día hábil antes del cierre fiscal, lo cual claramente contravenía las instrucciones dadas desde el mes de noviembre de 2018. La información de la Contraloría no define si las facturas y o cuentas de cobro fueron radicadas directamente en tesorería, porque una cosa es radicarlas en el Cali y otra diferente que sean recibidas en tesorería. Esto respecto de la versión libre rendida por el disciplinado y respecto de los alegatos de conclusión señala la doctora Sandra Lorena Álvarez Castillón en su calidad apoderada del oficio, basando sus argumentos de la siguiente manera. Tal y como se probó en el proceso con la resolución 951-2011, dentro de la estructura organizacional de Encali, es la dirección de contabilidad la encargada de elaborar los estados financieros de la compañía y el contador de la empresa es quien es el llamado a dar fe pública sobre la veracidad de los estados financieros. Por esta razón, no es aceptable que se le pretenda imputar a mi representado una responsabilidad disciplinaria basada en hechos que se encuentran por fuera de su órbita funcional. De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente y el testimonio de dos de las auditoras que hacían parte del equipo que determinó el hallazgo, es evidente que el ente de control se limitó a hacer una comparativa de las fechas de radicación de las facturas con las fechas de causación y pago de las mismas, sin analizar que la sola radicación de una cuenta para pago no implica la obligación de que se tramite en tesorería, ya que se deben cumplir con ciertos requisitos. La Contraloría no supo si dichos casos efectivamente se radicaron en tesorería. Fue evidente con la declaración de las auditoras el desconocimiento de los procesos internos de Encali, pues indicaron unos presuntos responsables de presuntas irregularidades que evidenciaron, pero no verificaron funciones, responsabilidades y tampoco hicieron una trazabilidad de los documentos para entender por qué esas facturas fueron pagadas en una vigencia posterior. De acuerdo a las responsabilidades de la estructura organizacional consignadas en la resolución 951-2011, es claro que el proceso de causación corresponde a la Dirección de Contabilidad, lo que también se demostró mediante los procedimientos aportados con la versión libre y con el testimonio del señor Rodrigo Guzmán. Por lo anterior, si hubo alguna demora en la causación de las cuentas o alguna irregularidad en este proceso, claramente no estuvo a cargo del investigado. Señala en sus alegatos, en consecuencia de conformidad con todo lo expuesto anteriormente a la luz del concepto de antijuridicidad material, no puede decirse que Luis Alfonso Parra haya cometido una conducta antijurídica toda vez que no incumplió ni violó un deber funcional, puesto que cumplió con los deberes propiamente dichos de un director, no incurrió en ninguna prohibición o extralimitación en el ejercicio de derechos, funciones, así como tampoco violó el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses, concluyéndose entonces una falta de ilicitud sustancial en la conducta imputada a mi gobernante. Consideraciones del despacho. Análisis y valoración jurídica del cargo
y alegatos de conclusión. Respecto del cargo, con base en el cargo imputado, al disciplinado se le indica la responsabilidad por no haber registrado en los estados financieros los compromisos causados al 31 de diciembre de 2018. Posiblemente pudo incurrir en la prohibición contenida en el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734/2002 y en el no acatamiento de los deberes señalados en los numerales 1 y 2 del artículo 34, igualmente la resolución 324/2007 del régimen de contabilidad pública, siendo calificada su falta como grave a título de culpa grave. Sostiene, respecto a los alegatos de conclusión, la doctora Sandra Lorena Álvarez, en su calidad de apoderada de confianza del disciplinado, en sus alegatos de conclusión señala la tipicidad, la inexistencia y la ilicitud sustancial y por ende responsabilidad de su defendido de acuerdo con los siguientes argumentos y la inexistencia de la responsabilidad de su defendido de acuerdo con los siguientes argumentos. Mi representado no era el responsable de la elaboración de los estados financieros y mucho menos de la confiabilidad de los mismos. La Contraloría en su auditoría... Doctor, qué pena lo interrumpo. Como está la secretaria ahí ajustando el acta, ahí sí queda, le faltó la palabrita que usted leyó, pero no está en el documento, que dice la inexistencia de responsabilidad. Porque dice como si yo hubiera dicho que era responsable. Doctora Andrea, ya voy a mirar. Y por ende, inexistencia, fue lo que leyó el doctor Roberto. Entonces, para que lo ajusten ahí, qué pena la interrupción. Retirado. Aquí está bien, donde estoy señalando. Y por ende. Después donde dice, y por ende, la inexistencia, fue lo que dijo el doctor Roberto. En la frasecita de abajo. Más abajito. El renglón de abajo. Y por ende, donde usted señaló, dice la inexistencia de la ilicitud sustancial y por ende, allí, la inexistencia de responsabilidad de su defendido. La inexistencia de responsabilidad de su defendido. Perfecto. Gracias, sí, señora. Bueno, doctora. Mi representado no era el responsable de la elaboración de los estados financieros y mucho menos de la confiabilidad de los mismos. La Contraloría en su auditoría no hizo análisis a profundidad de los 68 casos que determina que fueron mal registrados. La causación de las cuentas por pagar no corresponde a una actividad de la Dirección de Tesorería en Cali e ICSP. No es posible que se haya efectuado un pago sin que quedase registro en las operaciones contables de la empresa. Ausencia de material probatorio que permita inferir un actuar culposo o doloso por parte del investigado. En consecuencia, de conformidad con todo lo expuesto anteriormente a la luz del concepto de antijuridicialidad material, no puede decirse que Luis Alfonso Parra haya cometido una conducta antijurídica, toda vez que no incumplió ni violó un deber funcional, puesto que cumplió con los deberes propiamente dichos de un director, no incurrió en ninguna prohibición o extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, así como tampoco violó el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, concluyéndose entonces una falta de ilicitud sustancial en la conducta imputada. Análisis de las pruebas. Las declaraciones rendidas en audiencia pública dentro de la presente investigación, folios 145 y 146, por las auditoras de la Contraloría General de Santiago de Cali, Silvia María Rosero Mina, auditor fiscal 2, y Cruz Neri y Pía Criollo, el día 14 de mayo de 2022, marzo del 2022, las cuales se les solicitó por el despacho y la defensa, señalaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las cuales evidenciaron el hallazgo 44 como integrantes de dicha AGEI, siendo sus respuestas evasivas, respondiendo que se remitían a lo consignado en el informe final y soportado por los documentos de trabajo que hacen parte del hallazgo trasladado, que corresponde a un trabajo interdisciplinario en equipo, a pesar de que las preguntas fueron precisas y claras, por lo que este despacho no encuentra las razones probatorias y o jurídicas para determinar con certeza la responsabilidad del disciplinado frente a este hallazgo, quedando serias dudas por cuanto no se establecen los efectos de dicha extemporaneidad y si eran de la órbita funcional como tesorero en Cali e ICSP, ya que la resolución 951/2011 dentro de la estructura organizacional de Encali es la dirección de contabilidad la encargada de elaborar los estados financieros de la compañía y el contador de la empresa es quien es el llamado a dar fe pública sobre la veracidad de los estados financieros y sus causaciones, como lo señala la misma Contraloría en su hallazgo,
que dice el área de contabilidad, ya que su cuadro de 68 casos de análisis titula, abre comillas, relación de gastos no comprometidos no causados que debieron ser registrados como cuentas por pagar en la dirección de contabilidad, cierre comillas, subrayado fuera de texto. En la resolución 00952 de mayo 11 de 2011, por la cual se realizan unos ajustes a la estructura organizacional de Encali e ICSP, la presente resolución de Encali fundamenta y desvirtúa el cargo proferido por el despacho con base en el hallazgo 44 de la Contraloría General de Santiago de Cali al establecer que la Dirección de Contabilidad, Área Funcional, Administración y Dirección tiene la función en su numeral 10 de, abre comillas, preparar los estados financieros de la empresa y garantizar la confiabilidad y calidad, cierre comillas, folio 206. Igualmente, como lo señala la defensa en la misma resolución y como función de la Dirección de Contabilidad, Área Funcional de Egresos, en su numeral 2, abre comillas, reconocer y analizar íntegramente los hechos económicos que tienen que ver con los egresos de la empresa, velando por la adecuada aplicación de las normas y políticas contables para las cuentas que se afectan en el ciclo, control y conciliación de las transacciones registradas con las fuentes correspondientes, cierre comillas, siendo esta el área encargada de analizar los egresos, entre paréntesis, pagos, y velar por la adecuada aplicación de las normas y políticas contables, siendo claro que el trámite del pago, quien es el responsable de la causación, es la Dirección de Contabilidad. La circular 1000, consecutivo 1000, 850-43-2018 de noviembre 23 de 2018, por medio del cual la gerencia financiera de manera clara explica a los funcionarios de la entidad las fechas límites de pago para erradicar facturas y la expresa responsabilidad que asume cada supervisor en caso de incumplir el cronograma a folio 159 siguientes. Mediante oficio de marzo 3 de 2020, del 2022, se solicitó a la jefe de unidad de análisis financiero y presupuesto, doctora María Cristina Acosta Anzola, respecto del citado hallazgo, lo cual señala, abre comillas, la solicitud de certificación de la relación de gastos comprometidos no causados que debieron ser registrados como cuentas por pagar, las cuales efectivamente fueron entregados extemporáneamente a partir de lo contemplado en la circular 10.00850-43-2018 del listado, solo los que corresponden a numerales 1, 2, 12, 16, 28, 40, 58 y 66, pero no se hace ningún análisis que permita inferir los efectos financieros o contables de dicha extemporaneidad, e igual los correctivos realizados que no permiten establecer de forma precisa dichos efectos, cierre comillas. La Contraloría se limitó a hacer una comparación de fechas entre la recepción de la factura y la causación sin analizar las justificaciones para que esto ocurriera, ya que la figura del gasto comprometido no causado tiene fundamento en el estatuto presupuestal con una serie de requisitos que la Contraloría no analizó para concluir que existieran irregularidades sustanciales al existir razones legales para que una cuenta de una vigencia pueda ser causada y pagada en la vigencia siguiente, no aportando o explicando las pruebas o soportes para inferir lo evidenciado por la Contraloría en su hallazgo 44. Claramente se establece que la premisa del hallazgo no es cierta al señalar que, abre comillas, no registró en su estado financiero los compromisos causados, cierre comillas, cuando son funciones del área o dirección de contabilidad. Por ello no se tienen los elementos probatorios para determinar la certeza del cargo imputado. En la declaración rendida por Rodrigo Jesús Guzmán Montoya reafirma que no era competencia de tesorería la elaboración de los estados financieros, por lo que no se podía haber omitido hacer un registro en los mismos. Señala el proceso de causación de las facturas se hizo en una vigencia posterior a la recepción de la factura. No era responsabilidad del área de tesorería, como lo indica la normatividad interna en Cali. En la normatividad interna en Cali existen procedimientos claros que definen el trámite de pago. No es posible que se haya pagado una cuenta en el 2019 de las relacionadas por la Contraloría sin que dicho pago sea registrada en las operaciones financieras de la empresa y en consecuencia quedara por fuera de los
estados financieros, porque el sistema está diseñado y tiene unos controles que no permiten realizar ningún pago que previamente se le haya asignado un registro presupuestario y se haya contabilizado la simple comparación entre la fecha de recepción de una factura y su fecha de causación y pago que arroje que corresponden a diligencias diferentes. No es suficiente para afirmar que existe una presunta irregularidad de parte de tesorería si el interventor no aportó los documentos. En ese momento no es posible reconocer el hecho económico. Procede el despacho a hacer el análisis de la estructuración de la falta disciplinaria para determinar si hubo por parte del disciplinado transgresión del Código Disciplinario Único. Por ello iniciamos con la tipicidad. Corresponde en primer término a determinar si la conducta atribuida al disciplinado le era exigible en virtud de los deberes funcionales propios de su cargo, integrado con la resolución 00951/2011, por medio de los cuales se ajusta la estructura organizacional de Encali e ICESP. La resolución GG 00800 de 9 de noviembre de 2016, folio 24, mediante la cual se efectúan ajustes al manual específico de funciones y requisitos de Encali para el cargo de director, denominación del cargo del disciplinado y cuya descripción de funciones esenciales no están en la del registro, elaboración del registro presupuestal, siendo esta función de responsabilidad de la Dirección de Contabilidad, Área Funcional, Administración, contenida en la resolución 00951/2011 en su artículo 10. Igualmente ha sido explicado ese artículo 10, e igualmente la resolución 00951. Igualmente la circular de noviembre 23 de 2018, folio 159, también explica en esta decisión. Asimismo, lo señala en su declaración Rodrigo Jesús Guzmán Montoya, profesional financiero 2 en Encali. Del análisis de la ilicitud sustancial, la Corte Constitucional en la sentencia C948/2002 declaró la exequibilidad del artículo 5 de la Ley 734/2002, que, abre comillas, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo la función pública, cierre comillas. Dijo la Corte Constitucional que, abre comillas, el incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir, que el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuridicidad de la conducta. Dicho contenido sustancial remite precisamente a la inobservancia del deber funcional que por sí misma altera el correcto funcionamiento del Estado y la consecuencia de sus fines. Sentencia del Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, consejero ponente César Palomino Cortés. Como lo señala la defensa en algunos de sus apartes y que el despacho comparte su tesis respecto de la inexistencia de la ilicitud sustancial por el disciplinado al no probar el cargo imputado, no hay igualmente una sola prueba que comprometa la responsabilidad del investigado, ya que, como se ha dicho, a lo largo del proceso lo único que existe es un cuadro donde comparan unas fechas. Por tener esto en cuenta para sancionar sería dar aplicación a una responsabilidad objetiva, lo cual se encuentra proscrita en el derecho disciplinario. Reafirmado por la declaración de la jefe de unidad financiera presupuesto Encali e ICESP. Respecto del análisis de la culpabilidad, inicialmente se calificó la conducta presuntamente desarrollada por el servidor público Luis Alfonso Parra Sáenz, identificado con cédula 16711-720 en su calidad de director de la tesorería en Cali e ICESP de Cali, para la época de los hechos se encuentra en los preceptos de la culpa a título de imputación bajo la modalidad a subtítulo de culpa grave. La legislación señala que habrá culpa grave según el parágrafo artículo 44 de la ley 724/2002 cuando se incurra por falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime en sus actuaciones. Para entrar al análisis de la culpabilidad debemos retomar el análisis inicial y el análisis actual con las pruebas recaudadas dentro del proceso por los elementos probatorios recaudados en el presente proceso, fundamentalmente la resolución 00951 de 2011, que ha permitido demostrar que no concurren comportamientos que permitan inferir la existencia de alguna responsabilidad disciplinaria. Se logra demostrar que la ley 44 tiene como previsto un concepto cierto y que sirve de base a un razonamiento cuya
conclusión igualmente no es cierta, afirmando unas funciones que no corresponden a la dirección de tesorería, sino de contabilidad. Lo mismo el proceso de causación de la factura e igual su conclusión no es cierta porque señala que los registros de dichos estados financieros son de competencia de la dirección de tesorería, siendo de la dirección de contabilidad en Cali EIC-ESP. Razones de la absolución. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-244 del 66 estipula, abre comillas, como es de todo sabido, el juez al realizar la valoración de la prueba, lo que ha de realizar conforme a las reglas de la sana crítica debe llegar a la certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del implicado. Cuando la administración decide ejercer su potestad sancionadora, tiene que cumplir con el deber de demostrar que los hechos en que se basa la acción están probados y que la autoría y participación en la conducta tipificada como infracción disciplinaria es imputable al procesado. Recuérdese que en materia disciplinaria la carga probatoria corresponde a la administración o a la Procuraduría General de la Nación, según el caso, dependiendo de quién en adelante la investigación, y son ellas quienes deben reunir todas las pruebas que consideren pertinentes y conducentes para demostrar la responsabilidad del disciplinado. Así las cosas, y del análisis realizado se establece que fueron recaudados los medios de prueba necesarios y suficientes, como se explicó anteriormente con la resolución 00951 de 2011, que permiten demostrar que no eran funciones de la Dirección de Tesorería en Cali EIC-ESP, que la conducta investigada desplegada por el servidor Luis Alfonso Parra Sáenz en su condición de director de Tesorería en Cali EIC-ESP es inexistente de un comportamiento que transgreda las normas disciplinarias, concluyendo que el cargo indicado queda plenamente desvirtuado. El despacho comparte los argumentos presentados por la defensa en sus alegatos de conclusión e igual lo confirma el acervo probatorio obrante en la investigación. El mérito de los puestos de despacho resuelve. Primero, declarar desvirtuado y no probado el cargo único que se formuló al servidor público Luis Alfonso Parra Sáenz, con cédula 16711720 de Cali, que ostentaba para la época de los hechos la condición de director de tesorería en Cali EIC-ESP, toda vez que dentro de la investigación disciplinaria quedó plenamente establecido que desempeñaba el cargo de director de tesorería en Cali EIC de conformidad con lo establecido en la parte emotiva de esta providencia. Segundo, como consecuencia de esta declaración, absolver disciplinariamente al servidor público Luis Alfonso Parra Sáenz, con cédula 16711720 de la tesorería en Cali EIC-ESP, toda vez que dentro de la investigación disciplinaria quedó plenamente establecido que se desempeñaba el cargo de director de, aquí, doctora Andrea, el cargo de director de tesorería, doctora Andrea. Ya, sí, doctor. Terminando el segundo punto, dice director de la Red de Salud Oriente, es director de la Dirección de Tesorería en Cali EIS. ¿Borro todo esto, doctor? Sí. Listo. Hasta Oriente. Entonces quedaría en Cali director de tesorería en Cali EIC-ESP. ¿Así está bien, doctor? El cargo de director de tesorería en Cali EIC-ESP. Sí. Conforme a las razones que han sido expuestas. Se notifica por estrado la presente decisión. Cuarto, queda ejecutoriado y en firme esta decisión, proceda hacia el archivo del expediente previa a las anotaciones en su radicación. Doctora, ¿algo que aclarar aquí o usted quiera expresar o decir algo, doctora? No, doctor, muchas gracias. Todo está absolutamente claro en el fallo. Se notifica entonces por estrado la presente decisión. Doctora Andrea. Sí. En ese estado y siempre las 3:06 p.m. se da por terminada esta audiencia y en virtud de que no se presenta recurso, queda ejecutoria la presente decisión. En constancia no se firma por los que en ella intervinieron, puesto que el desarrollo de la audiencia se encuentra grabado en medio digital. Queda notificado por estrados esta decisión. Doctora, muchas gracias. Hasta luego. A todos muchas gracias, doctor Roberto, a la secretaria. Mil gracias por el desempeño de la audiencia. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, doctores. Feliz tarde. Gracias.
Ok. La secretaria me envía ahorita el acta, ¿cierto? Al correo electrónico. Sí, doctora. Ah, bueno, le agradezco. Hasta luego. Hasta luego, doctores. Gracias. Hasta luego. Ok, a ustedes.